Hola a todos. Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre el coronavirus. No es que me haga especial ilusión hablar sobre el coronavirus, me parece que es un tema que ya se pone pesadísimo, pero las consecuencias que está teniendo y sobre todo las reacciones sociales y a nivel del sistema sanitario sí obliga a que nos detengamos un poco y hablemos sobre cuál es la situación ahora mismo. El vídeo de hoy viene a tenor de los últimos artículos que han salido sobre el tema del confinamiento en Madrid, el número de pacientes que han vuelto a ser récord en cuanto al diagnóstico diario, con 14.389 y 90 fallecidos. Y todo eso en el contexto de un 13% de PCR que han sido positivas de los 5 millones de PCR que se llevan hechos hasta el momento. Bueno, todo eso, si vemos la curva de contagio que muestra por 100.000 habitantes España frente a otros países, pues España volvemos a ser lamentablemente ejemplo de lo que no debe ser. Algunos países lo han calificado como somos el problema de Europa a nivel de contagio e incluso superamos a países como Estados Unidos, Brasil o México, ¿no? en la otra parte del Atlántico. Y esta es la realidad, esta es la realidad. ¿El por qué esto sucede? Pues sería complejo de analizar, porque si se trata del mismo virus, pues evidentemente el comportamiento que está teniendo la evolución del coronavirus en España está siendo muy diferente a la de otros países. O eso, o que como se está gobernando, se está llevando la situación a nivel de estrategia sociosanitaria, está siendo pésima, está siendo peor que en otros lugares. ¿El motivo? Pues posiblemente sea parte y parte, ¿no? El motivo en parte sea que tenemos un gobierno, como todos los anteriores que hemos tenido, que han sido pésimos desde Isabel la Católica. Desde los Reyes Católicos, creo que España ha tenido una enfermedad que ha sido sus políticos, sus gobernantes. No han podido ser peor, ni escogidos a propósito, lo hacemos peor. Y esa realidad la venimos padeciendo en toda nuestra historia. Es algo histórico, los gobernantes españoles han sido pésimos. Y de lo que podría haber sido un imperio vasto, extenso y riquísimo, pues tenemos lo que tenemos, problema sobre problema. Un paraíso mal gobernado. Eso es España. Y eso, para mí, es así. España es un gran país con muy malos gobernantes. Esa sería la gran frase. Y con una sociedad que sale como puede, las dos Españas, que se van poniendo más o menos de acuerdo para perjudicarse lo mínimo posible, para soportarse dentro de un territorio, pero que jamás llegaron ni a conciliarse ni a perdonarse. Bueno, pues dentro de esta situación volvemos a estar confinados en algunas zonas y absolutamente en desacuerdo con el confinamiento. Madrid, por ejemplo, las zonas que tiene, pues evidentemente, ¿cómo van a querer confinarse si eso va a generar un problema económico brutal? Pues lógicamente no quieren confinarse. La evolución del coronavirus en España, pues la traigo en esta gráfica. En los casos de las últimas 24 horas, según esta gráfica, evidentemente vamos en ascenso progresivo, número hospitalizados va detrás, lógicamente, como no puede ser de otra manera, y los pacientes en UCI, pues también van en aumento, lógicamente de una forma proporcionalmente menor, no puede ser de otra manera. Lo que sí es cierto y lo que estamos viendo es que ni la letalidad ni la morbilidad son tan graves como en la primera oleada. Eso es evidente y eso hay que dar gracias, no se sabe ni a quién, pero la propia naturaleza, como he defendido ya en muchos de los vídeos, está haciendo su trabajo y está disminuyendo la letalidad y la morbilidad del virus. Eso no implica que no se contagie más, evidentemente. El genoma del virus evoluciona ¿a qué? A una mayor tasa y capacidad de contagio. Por eso baja su letalidad, porque se contagia más fácilmente entre vivos que entre muertos. Los virus necesitan células vivas para contagiarse y para transmitirse. Por eso no les interesa ser letales y matar, y se van atenuando progresivamente. Por lo tanto, no son estrategias gubernamentales, ni comportamiento social, ni ningún tipo de historias de estas las que han llevado a que haya menos muertes. Si la letalidad del virus se mantuviese como lo que sucedió en febrero o en marzo, pues posiblemente los muertos se recogían con camiones por la calle. Seguimos. Las muertes, pues sí han subido, lógicamente, pero en cifras muy inferiores a las que teníamos en el marzo negro.
Y por comunidades, pues según tenemos en este mapa, por comunidades, pues volvemos a tener el problema con Madrid, la zona del centro, y se va irradiando hacia afuera. Al principio fue un comportamiento vacacional y fueron todas las zonas costeras las que dieron problemas, pero ahora se ha vuelto a centrar en la zona de Madrid y periférica. Bien, esa es la situación. Si vemos en cuanto al coronavirus diagnosticado desde la nueva normalidad, vimos que el espejismo de las zonas costeras fue solamente debido al tránsito de personas que se fueron de vacaciones, porque evidentemente no se ha mantenido. Eso sí, en Madrid y en otras zonas como Aragón, Asturias o el País Vasco, el número de casos ha sido elevado en la nueva normalidad. Estas que os traigo son las cifras en España a día de hoy: casos totales 640.000, PCR totales 5 millones, casi 6 millones, hospitalizados 142.000, en los últimos 7 días 2.400 hospitalizados, en los últimos 7 días en UCI 185, en total 12.000 personas, 12.000 camas de UCI se han llevado desde el comienzo. Fallecidos, un total de 30.000, en los últimos 7 días, en la última semana 432. Bien, esa es la situación. Voy a señalar al margen de lo que vemos ya, evidentemente, el titular: nuestros barrios no son guetos. En Madrid, pues lógicamente, los barrios no se pretende que sean guetos, pero la situación de confinamiento va a perjudicar a todo aquel que quede confinado, tanto a nivel económico como a nivel personal, a cualquier nivel. Nuestras personas mayores están sufriendo quizá el azote tremendo del confinamiento a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel económico, a todos los niveles. Es un enclaustramiento, es un encierro que a nadie le viene bien. Y evidentemente la sociedad está empezando a cansarse de esta situación, como no puede ser de otra manera. Independientemente de que esté indicado o no esté indicado, de que sea lo correcto, sea lo incorrecto, se han hecho tantas cosas que ya no se sabe lo que ha sido correcto y lo que ha sido incorrecto. Y las cifras marean tanto que incluso a los profesionales cuesta trabajo saber exactamente dónde aprieta el zapato. ¿Qué cifra es verdad y qué cifra no es verdad? Las que son incontestables, pues posiblemente las cifras de fallecidos, aunque incluso ahí hay polémica, no sabemos si son todos los fallecidos, posiblemente no. Antes, posiblemente, habían más fallecidos de los que se referían por COVID-19 y ahora se refieren más de los que hay. No es lo mismo morirse de COVID-19 que con el COVID-19 por otra enfermedad. Esta es la situación, este es el contexto en el que estamos. Voy a hacer referencia a un artículo de una persona que en sí misma es un referente, un símbolo en la medicina de los últimos tiempos en nuestro país y a nivel internacional. Fue el creador de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz. Este señor es un personaje a nivel internacional, como bien digo, porque creó el Sistema Nacional de Trasplantes con todos sus éxitos, que han sido muchos y que ha permitido vivir a muchísima gente y sigue dando esperanza a cientos y cientos de personas que pueden tener un órgano trasplantado. Bueno, pues este señor hace un análisis general dentro de lo que su posición y su pose le permite, que tiene un gran peso dentro del Sistema Nacional de Salud, lo ha tenido y lo sigue teniendo, y sus palabras son siempre, al menos para escucharla y tenerla en cuenta. Pues en el artículo, que os dejaré también la referencia para que podáis leerlo en Redacción Médica, básicamente afirma que la gestión que se ha hecho no ha podido ser peor. No ha podido ser peor. Realmente somos ejemplo, el New York Times nos pone como ejemplo del desastre. Nos pone como ejemplo del desastre, pero no porque ellos sean americanos y nosotros españoles. El New York Times es un periódico serio, pero si nos vamos a la BBC, sucede exactamente lo mismo. Afirma que la comisión que se propuso, incluso con una referencia en Lancet, que es una revista prestigiosísima, para hacer un análisis preciso de lo que estaba sucediendo, de lo que sucedió en la primera ola, para no repetirlo en la segunda, pues ha sido totalmente desestimada, no ha sido escuchada y no se va a hacer esa comisión. Bueno, pues con esa guisa, con esas mimbres, se hace el canasto.
si no había comisión de expertos, si era solamente el centro de comunicación de alarma o como quiera llamarse, porque se puede variar incluso de nombre para que mañana no haya responsabilidades sobre nadie, ¿no? Que no digo solamente el gobierno, aquí meto a todo Cristo. Aquí me permito el lujo, como en mi vídeo, de meter a todo el gobierno, a la oposición, y si alguno queda por ahí lateral, también. Todos. Ellos son los que nos gobiernan, ellos son los que hacen oposición, y ellos son los culpables de lo que está pasando. Porque son los cabezas los que tienen que dar ejemplo y los que tienen que dar directrices. ¿Qué pasa con el sistema de salud? Como dice Rafael Matesán, que conoce perfectamente nuestro sistema nacional de salud y el sistema por comunidades, porque no hay una reacción y una relación que permita abordar una situación como la que hemos vivido. ¿Y esto por qué es? Porque a algunos no le puede llamar la atención, ¿no? Pero los que hemos vivido el sistema sanitario de dentro, a mí no me impresiona en absoluto. Era evidente. Si era cuestión de esperar el momento que sucediera algo extraordinario para que crujiera el sistema sanitario entero. Un sistema sanitario que tiene quemado a todo el personal. Tiene quemado al personal. ¿Por qué? Porque los medios iban siempre justos. Los medios son justos, son limitados. Porque se han ido comiendo presupuesto de hace no sé cuántas legislaturas. Porque somos posiblemente los sanitarios peor tratados de toda Europa. Y aún así, se ha sacado el trabajo para adelante. Raro ha sido el año con una epidemia de gripe que los respiratorios no hayan colapsado el 80, el 90 o el 100% de las camas de unidades de cuidado intensivo. Para suplicio y sufrimiento y devaneo de los sesos de los profesionales que allí tenían que trabajar en unas condiciones a veces infrahumanas, tanto para el profesional como deficitarias para el paciente. Pero nadie dijo nada de esto. ¿Qué podíamos esperar cuando viniese un problema que iba a requerir eventualmente esas camas de UCI? Pues el problema estaba cantado. El hundimiento absoluto, el colapso total del sistema sanitario. Yo hablo de España que conozco, Italia supongo que sería lo mismo, Francia supongo que sería lo mismo, pero bueno, esta es la situación, un sistema sanitario al límite, y hablo del sistema español, que no tiene coordinación, un gobierno central que coordine todas las comunidades autónomas, pues el resultado es el resultado es el desastre. Y ahora, cierto es que estamos en un porcentaje, gracias a Dios y al coronavirus y a la naturaleza, pero no al gobierno, muy bajo. Porque habría sido imposible, con el desastre de desescalada, con las cosas que se han visto, de gente apiñada en la puerta de los colegios, aunque luego el orden dentro sea el perfecto, pero esos niños van a salir fuera. Esos niños vienen de la mano de madre y padres que tienen que agolparse en una puerta para poder entrar. Esa es la puñetera realidad, la dualidad que vivimos en España continuamente. El desastre, los parques han estado cerrados, no se podía uno duchar en la playa porque había que precintar, no fuese a contagiarte con el botón de la ducha, y luego los parquímetros sí que tenían los botones habilitados. Disparates uno detrás de otro. Las terrazas de los bares abarrotadas, pero luego los centros de salud de primaria cerrados, sin un orden ni un concierto. Bueno, y los hospitales tienen que estar abiertos y los centros de primaria cerrados. Yo eso no lo he entendido jamás. Habrá que establecer un orden, no quiere decir que pueda estar como antes, pero habrá que reinventarse de alguna forma. Con eso no quiero decir tampoco que los médicos de primaria y el personal de primaria no la esté pasando canuta. Seguro que sí. Pero que sea la forma perfecta de hacerlo, estoy convencido de que no. Estoy convencido de que no. Igual que no es correcto que haya 2.200 camas desocupadas en toda la sanidad privada cuando morían 12.000 ancianos en la residencia. ¿Que todos no podían haber sido trasladados? Pues seguramente que todos no podían haber sido trasladados, pero la realidad es que 2.200 camas desocupadas de UCI y la gente muriendo dentro de la residencia, hombre, alguien tendría que contestar a eso. Insisto, os invito a que leáis el artículo del doctor Matesanz. Hacer sangre o hacer astillas del árbol caído no tiene sentido. Pero sí como reflexión profunda. Yo como ciudadano estoy indignado, no encuentro a nadie que me represente dentro de este elenco, de este zoológico político que tenemos, que al fin y al cabo son los que nos están llevando el país hacia adelante. ¿Quién me representa y en qué?
el sistema sanitario requería de una modificación hace años, de un nuevo concepto, de otro tipo de inversión que nunca se le dio. Y no se le dio, y os lo digo a todos los que veis el vídeo, profesionales y no profesionales, porque los profesionales de la sanidad, desde los auxiliares al último médico, han aguantado carros y carretas, año tras año, resolviendo lo irresoluble, poniendo de su parte lo que el material y los medios no ponían. Y eso lo sabe desde el que ha gestionado en la más alta esfera hasta el último que estaba en la puerta de un hospital. Lo que se ha compensado a nivel humano es incontable, imponderable. Si no, jamás nuestro sistema sanitario hubiera aguantado como ha aguantado hasta ahora. Nos acordamos ahora del sistema sanitario y de dotar la UCI, perfecto, y los servicios de medicina interna y la urgencia de nuestros hospitales. ¿Por qué? Por guardar una imagen. Por guardar una imagen. Cuando no había presupuesto para hacer una reforma, resulta que vino el tema del ébola y se liberaron miles de euros para hacer unas salas que jamás se utilizaron. Jamás se utilizaron. Con una medida inadecuada. Si uno hace un cálculo básico de qué pacientes podíamos tener nosotros de ébola, con un adecuado control de fronteras, era evidente que no se necesitaba nada de eso. Cuando adolecíamos los sistemas de urgencias, de UCI, de medicina interna, las salas hospitalarias, de un montón de requerimientos que quedaban sin cubrir, incluido material para bloques quirúrgicos. Pero nadie se hacía eco de eso, solamente el oportunismo político. Vivimos en un país que no nos merecemos, o quizás sí, tenemos la representación de lo que nosotros votamos cada 4 años, que tiene casi connotaciones freudianas, lo de meter un voto dentro de una urna. Pero vivimos 4 años de elecciones. Elecciones durante 4 años es insoportable. Todo en este país está politizado, absolutamente todo. Todo lo que se hace tiene una connotación política, una directriz política. Y la sociedad no se merece eso. No se merece eso en absoluto. Se merece gobernantes que una vez que sean elegidos, peleen porque este país vaya mejor. Y esta es mi opinión y la expreso como tal, con el coronavirus, pero se podría hablar de muchísimos otros temas. Esta es la situación que estamos teniendo como sociedad y como país. Un gobierno y unos políticos que no nos merecemos, que no están haciendo lo que deberían de hacer, que la historia les pasará la cuchilla, pero cuando les pase la cuchilla ya será tarde. Y el problema lo tenemos ahora mismo. Problema a nivel clínico que se va a resolver, porque se va a resolver con toda certeza, pero un desbarajuste a nivel económico que no va a tener solución en muchos años. Pensad que todavía la crisis de 2008, 2009 y 2010 no había puesto su punto y final. Y nos hemos metido en una crisis económica de un calado muy superior a la del año 2008 a 2010. Espero que el vídeo haga reflexionar. Estoy seguro que habrá mucha gente que esté de acuerdo con la opinión expresada y mucha gente que no. El enriquecimiento se basa en eso, en que haya gente que está de acuerdo y gente que no lo está. Pero siempre desde el respeto y desde la coherencia. Un saludo, os espero en el próximo vídeo.